Nuevamente, vamos a hacer la narración de esto a posterior porque el audio al final no se grabó. En este video, en esta cuarta parte o cuarta entrega, lo que vamos a ver son las componentes simétricas de una forma muy superficial ya, y en particular un método que pertenece a las componentes simétricas, que sería el método de Fortescue, estudiado por Fortescue y Stobitz en su momento, ¿ok? El cual nos permite descomponer un sistema polifásico, ya, es decir, de más de una fase, en subsistemas. Recordemos que cuando existe un cortocircuito, un sistema polifásico, o en este caso los que estudiamos nosotros, los sistemas trifásicos, en un cortocircuito se desbalancean sus corrientes. ¿Ya? Vamos a usar estas pequeñas presentaciones como, como apoyo, no son de mi autoría, pero abajo están el creador. Ya, entonces, estudiando el sistema de tres fases, tenemos lo siguiente. De un sistema desequilibrado, ocurrido en el cortocircuito, ¿sí? Van a nacer tres subsistemas, ¿ya? Los cuales van a ser sistemas de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Las componentes simétricas, ¿sí? Son cada uno de estos subsistemas. Cada uno de estos subsistemas está formado por tres vectores, obviamente asumiendo que estamos considerando ya el sistema original. ¿Qué tiene, ¿Cuál es la característica de la secuencia positiva? Que ésta mantiene la misma secuencia rotacional, ¿sí? De las fases. Acá cuál sería A, C y B, ¿sí? Si volvemos a la secuencia positiva, sería BA1, el 1 es para representar la secuencia positiva, C1 y BB1. Ellas tienen 120 grados de desfase entre sí y siempre tenemos que hacer nuestro análisis respectivamente considerando un plano cartesiano, obviamente, el cual siempre va a girar en contra de las manecillas del reloj. Tal como tenemos en esta parte, está en pequeño, ¿cierto? Tenemos acá representada la secuencia positiva siguiendo el ejemplo más grande, ya el cual parte en 0 grados, BA1 0 grados, luego BC1, BC1 a 120 grados y BB1 a 240 grados, lo cual serían 120 grados entre ellas, ¿sí? Bueno, 240 o puede ser menos 120. Y es consecuente con la secuencia de las fases del sistema que son los vectores en negro que estaban ahí previamente. La secuencia negativa. Los vectores poseen el mismo largo, es decir, son del mismo tamaño entre sí, al igual que en la secuencia positiva, entre ellas también son del mismo tamaño. También tienen 120 grados de desfase entre sí, pero la diferencia es que van en sentido contrario al sentido original del sistema. Si el sistema es BCB, acá sería, perdón, si el sistema es ACB, acá el sistema sería ABC. Podemos comparar, ¿ok? Que está invertida la secuencia. Pero como siempre tenemos que considerarlo respecto de un plano cartesiano, sería BA2 en 0 grados, BB2 en 120 grados y BC2 en 240 grados. 0 grados, 120, ¿cierto? Y luego 240, como estaba indicando.
Ahora vamos con la secuencia cero u homopolar. Recordemos que estas secuencias se llaman positiva o directa, negativa o inversa, son los dos nombres que adquieren, y de secuencia cero u homopolar. Ellas no tienen desfase entre sí y tienen el mismo largo cada vector. Entonces, con cada uno de estos fasores nosotros podemos reconstruir cada una de las líneas en un sistema desbalanceado o desequilibrado. Por ejemplo, el largo de A, con su desfase desde el plano cartesiano, se construye sumando BA1 más BA2 más BA0. No necesariamente en ese orden, puede ser BA0, BA1, BA2. La suma no tiene un orden particular, ¿ya? Pero al sumarlos sí o sí se construye la línea A, que podría ser perfectamente RST. Ya, lo mismo así con BC, con la línea BC, ¿sí? Que tenemos ahí el sistema positivo de color rojo, negativo de color azul y sistema cero u homopolar de color verde. Lo mismo para la línea B y así sucesivamente. Esta es la primera parte de lo que sería el sistema de las componentes simétricas desarrollado por Fortescue. ¿Ok? A continuación, hacemos una extrapolación, ya que lo que nos interesa, como dice acá en el escrito, es realmente el sistema de las corrientes y no así el de los voltajes. Normalmente el voltaje se mantiene y lo que sucede es que son las corrientes las que empiezan a fluir en una magnitud bastante elevada o tienden a infinito, pero ese infinito en realidad no es real, terminamos usando la impedancia de la línea, ¿sí? Del cable. Y descomponemos haciendo una equivalencia totalmente exacta, que la línea A va a ser igual a IA0 más IA1 más IA2, y B, IB0 más IB1 más IB2, e IC0 más IC1 más IC2. Ahora, son muchas variables. Entonces, lo que sucede es que se creó una identidad llamada A. Esta identidad A corresponde a un ángulo de 120. También necesitamos una identidad llamada A cuadrado, la cual va a ser un ángulo de 240. ¿Ya? Esta es la misma identidad A, pero elevada al cuadrado. Cada vez que nosotros elevamos a un siguiente valor, lo que estamos obteniendo es el valor del elevado de la variable multiplicado por el ángulo. Pocas palabras. Acá tenemos A, ¿cierto? Eh, es un ángulo de 120, A cuadrado es tomar el mismo 120 y multiplicarlo por 2, 240, ¿no? A cubo, 120 por 3, 360. Solo que para esta oportunidad lo que nosotros vamos a utilizar es solamente el tema de A y A cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos o queremos hacer, ¿sí? Fue reducir la cantidad de variables, igualando unas a otras, ya que poseen el mismo ángulo y un desfase determinado. Por ejemplo, A o IA1, por ejemplo, la que está en el punto cero, ¿no? Es exactamente igual a IC1 en su largo, ¿no? Son iguales los vectores, pero está desfasado 120 grados. Por tanto, para que IA1 sea IC1 le faltan solo 120 grados, nada más. Sucede entonces que si yo multiplico IA1 por A, lo que voy a obtener es IC1. Y acá a continuación vamos a hacer el escrito, ya que esto está narrado a posterior. Entonces, no recuerdo en qué momento lo hago, pero más o menos por aquí. Entonces, IA1, ángulo 0, ¿cierto? Siempre alguien tiene que partir en el 0 por ser la referencia. Para que IA1 sea igual a IC1, tenemos que multiplicarlo por un ángulo de 120.
porque al multiplicar se multiplican las magnitudes, ¿sí? Los módulos, es decir, y los ángulos se suman, al igual que los exponentes de una potencia. Por tanto, si multiplicamos i a 1 ángulo 0 por 1 ángulo 120, lo que obtenemos es i a 1 ángulo de 120, lo cual sería equivalente a IC1 ángulo de 120. Y exactamente lo mismo sucede, pero luego con IB1. Para llegar a 240, en vez de multiplicarlo por A, tenemos que multiplicar i a 1 por A cuadrado. Para la secuencia negativa se hace exactamente el mismo procedimiento. I a 2, ya, esperemos que avance. I a 2, para llegar a ser IB2 se necesita multiplicar por un ángulo 120 e I a 2 para ser igual a IC2 por un ángulo de 240. Y en la tercera parte, que es la componente simétrica de secuencia 0 u homopolar, I a 0 es exactamente igual a IB0, es exactamente igual a IC0. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es reemplazar. Vamos a reemplazar todos usando máximo 3 variables. La variable IA0, IA1 e IA2. Al reemplazar en la primera no hay ninguna modificación, queda exactamente igual. Donde hacemos las modificaciones en el reemplazo en la segunda y la tercera línea. Si IB0 es igual a IA0, dejamos IA0, ¿cierto? La siguiente, donde debería ir IB1, vamos a escribir el equivalente de IB1, que sería A cuadrado por IA1. Donde va IB2, escribimos el equivalente de IB2, A por IA2. Lo mismo con IC. Donde iría IC0, escribimos IA0. Donde iría IC1, escribimos IA1 por A, el cual es su equivalente. Y donde va A cuadrado, escribimos, perdón, donde va IC2, escribimos IA2 por A cuadrado, su equivalente, ¿sí? Estas serían las ecuaciones que describen un sistema desbalanceado por Fortescue. También el cual podemos escribir en su forma factorizada matricial. Para escribirlo en su forma matricial, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esto también se puede relacionar en forma de columnas. Como pueden ver, la columna antes del igual son todas las líneas, ¿cierto? Lo que viene después del igual, columna IA0, corresponde a corrientes de secuencia 0, ¿no? Columna IA1 van las variables de secuencia 1 o corrientes de secuencia 1 y la columna IA2, que es la tercera después del igual, las corrientes de secuencia negativa, 0, positiva y negativa. Entonces, esta es una forma, es la forma en realidad en la que se escribe este sistema de ecuaciones. Como pueden ver, tenemos columna IA, columna, perdón, de las corrientes que están desequilibradas, luego columna IA0, IA1 e IA2, ¿ya? Pero factorizado. ¿Cómo sé si yo factoricé de buena forma? IA0 lo escribimos de forma temporal en la parte superior y decimos, si está bien escrito, ¿sí? Lo mismo con IA1 y lo mismo con IA2, ¿ok? Si está bien escrito, para que quede bien factorizado, yo digo IA0 por 1, IA0. IA0 por el siguiente 1 hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Me da IA0. Sí, el factor común entonces es IA0 y lo escribo arriba. El factor común en la siguiente columna es IA1. Entonces IA1 por 1, IA1. IA1 por A cuadrado por IA1. IA1 por A,
A por IA1. Y lo mismo para la tercera variable. Ahora, la verdad es que matemáticamente esto se escribe así como está en en el color negro, ¿ok? Se escribe en realidad la matriz de 3 por 3, ¿sí? Y estos numeritos que están en este orden, particularmente en la parte superior, en realidad se escriben a la derecha multiplicados por esta matriz como una matriz de una columna, 3 filas, en orden consecutivo, y a 0, y a 1 y a 2. Acá tenemos un sistema representado de impedancias, ¿ok? Un sistema trifásico y sus equivalentes respecto de estrella delta o delta estrella. Hay una representación importante respecto de que la corriente normal de neutro, ¿sí? Es 3 veces IA, no sé si se dan cuenta. Y abajo también me habla en el escrito inferior que la impedancia de un sistema estrella es igual a la impedancia de un sistema en delta dividido en 3. O al revés, la impedancia de un sistema en delta es 3 veces la de un sistema estrella. Ya, bueno, acá tenemos exactamente lo mismo que estábamos viendo y hay una forma de representar de manera, digamos, invertida. Es decir, en vez de querer encontrar BA, BB y BC o IA y B, E y C, podemos intentar encontrar BA0, BA1 y BA2 o IA0, IA1 e IA2. Esto se logra tomando la matriz de BA0, BA1 y BA2 y la pasamos dividiendo. Pero la verdad de las cosas es que se hace una multiplicación por el inverso de la matriz, ¿ya? Y, y de hecho, para aplicar el inverso a la matriz, queda como un tercio, y quedaría de esta forma la versión final, en donde lo que tenemos al lado del igual es BA0, BA1 y BA2, o IA0, IA1 e IA2, igual a un tercio por la matriz que, ojo, si se dan cuenta, los A se invirtieron del lugar, multiplicado por esta matriz de 1 por 3 de BA, BB y BC. Algo que nosotros no vamos a ocupar, ya que es algo que no vamos a necesitar. No por ahora, ya que esto es bastante superficial respecto de lo que se requiere para un cortocircuito o análisis más en profundo. Ahora vamos a ver un poquito de esta otra presentación. Ya. Bueno, tenemos los cortocircuitos, con los cuales son producidos por sobrecorriente y otros elementos. Acá tenemos diferentes tipos de cortocircuito. No están todos representados. Está el cortocircuito trifásico, bifásico. Acá tenemos un monofásico a neutro y un monofásico a tierra. Los que más son estudiados, sí, realmente los voy a mostrar a continuación. Ya, a continuación, acá, por acá. mm, Paciencia, ventana. Ya, acá está el mismo análisis. Esto está extraído del libro Stevenson de sistema de potencia. Ya,
un apunte que yo había preparado, no lo he terminado, en donde está tipificado los 4 tipos más comunes de cortocircuito existentes, partiendo por el trifásico, luego el monofásico, el bifásico entre 2 líneas y el bifásico a tierra. Ya, cada uno con su impedancia de falla representado, ¿sí? Como pueden notar, que es aparte de la secuencia, la impedancia de Thevenin. Entonces, recordando un poco lo que vimos en los ejercicios, en las partes anteriores, las entregas anteriores de este pequeño análisis, existen diferentes tipos de cortocircuito y ahora tenemos que recordar que esas impedancias, las cuales están representadas ahí, son impedancias que nosotros obtenemos de el análisis del cortocircuito, ¿sí? El análisis de cuando ocurre un cortocircuito en un punto en el circuito, entonces nosotros obtenemos la impedancia equivalente en ese punto para la secuencia positiva, negativa y cero. ¿Ya? Algo que ya vimos en su respectivo video. De hecho, fue en el video 1, parte 1. En el cortocircuito monofásico a tierra están presentes las 3 fases. Perdón, no, las 3 fases no. Están presentes las 3 impedancias de secuencia, la positiva, negativa y cero, o inversa, directa, inversa y homopolar, porque las impedancias no representan realmente las líneas. La impedancia positiva, negativa y cero no representa la línea ABC o RCT. Lo que representan es las componentes necesarias para poder construir el sistema desbalanceado que estamos intentando determinar, calcular o encontrar. Y es por ello que están presentes sí o sí las 3 impedancias, las cuales están conectadas en serie. Para poder analizar esta conexión en serie más en profundo y no con un equivalente, necesitaríamos una parte 5 o 6, ya que recordemos que esto procede de un equivalente de la impedancia de un circuito en un sistema de potencia. El cortocircuito monofásico es un cortocircuito asimétrico. Como es un cortocircuito asimétrico, eso quiere decir que necesito de las 3 componentes para encontrar cada una de las fases que están desbalanceadas. ¿Sí? Como se dan cuenta, hay una línea que termina conectándose a neutro y las otras 2 no. Acá, al conectarse las 3 impedancias en serie, recordemos que IA1 ya pasa a ser la misma que IA2, porque IA2 es la corriente que pasa por Z2, ¿sí? IA0 es la corriente que pasa por Z0. Como la misma corriente está fluyendo por las 3, podemos decir que IA1 es igual a IA2 es igual a IA0. Recordemos acá que Z1, Z1, Z2 y Z0 para este ejercicio es ZTH1D, ZTH2D y ZTH0D porque estamos analizando una falla en la barra B. Esto es lo que estaba explicando recién. Es porque al tener un cortocircuito monofásico y ser asimétrico, es decir, generar un desbalance entre las 3 líneas, me va a producir que necesito yo las 3 componentes. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de explicar en este momento con ese ejemplo. A diferencia de, y por eso es que yo siempre hago la contrastación entre un cortocircuito trifásico y uno monofásico, lo vamos a ver a continuación.
es que solo está presente en un cortocircuito trifásico, ya, la secuencia positiva. Y eso es porque es un cortocircuito simétrico. Quiere decir que en el cortocircuito, es decir, cuando las tres están haciendo puente, ¿cierto? Entre ellas, la impedancia de falla es la misma para las tres. Por tanto, el desfase que se va a producir es el mismo en las tres líneas y la cantidad de corriente la cual va a crecer en cada línea es igual para las tres. Más abajo realizaremos la explicación posterior aplicando Fortescue. Entonces, la impedancia de falla es la misma en cada línea. ¿Ok? Es decir, tengo una impedancia de falla exactamente igual en cada línea, ¿sí? Las cuales producen que finalmente las magnitudes, es decir, el largo de los vectores, sea igual y se mantenga el desfase trifásico ya de 120 grados. Como no está presente la secuencia negativa y cero, solo la positiva, la corriente IA2 es cero y la corriente IA0 es cero. Derechamente porque no están. No están porque es simétrico. Ya. Utilizando Kirchhoff, nosotros podemos obtener esta corriente IA1, la cual es EA, que es la representación de este voltaje, ya, o en realidad de la FEM, pero bueno, dividido en el valor de Z1, que a posterior va a ser ZTH1. Ahora, aquí hay un factor 1.1, que es la diferencia entre el voltaje y la FEM inducida, ya, el cual casi siempre es representado el EA como 1 ángulo 0, y esto es aparte del 1,1, es decir, el 1,1 va a ser una constante que vamos a tener siempre al momento de hacer el cálculo de la corriente, pero el 1 ángulo 0 no. Esto va a depender exclusivamente de el siguiente análisis, es decir, va a depender del voltaje donde esté ocurriendo la falla. Acá puse yo el voltaje de la zona, pero realmente es el voltaje donde ocurre la falla. Y aquí vamos a ver un ejemplo hipotético. Ya vamos a subir hasta donde está la zonificación de voltajes en un sistema o en mi sistema. Chicos, si no se olviden, este es un caso hipotético de cuando que en el 90% de las veces es 1 ángulo 0, el voltaje, no siempre lo es. Ya. Pero pasa que en la vida real, muchas veces por caídas de tensión los voltajes no son exactamente iguales. Por ejemplo, a la salida del transformador 1, ¿ya? Y a la llegada del transformador 4, creo que es el 4, ¿sí? Este voltaje llamado EA va a ser la relación entre el voltaje donde ocurre la falla y el voltaje de zona, que en este caso es BB2, porque la falla a analizar está ocurriendo en la barra D. En este ejemplo hipotético, yo estoy borrando aquí el voltaje, ¿cierto? Y puse 120 kilovolts. Y a la llegada del transformador de la derecha, puse los 110 kilovolts que tiene originalmente. ¿Es posible eso? ¿Se puede dar eso? Sí, se puede dar porque por caídas de tensión puedo tener yo una pérdida o atenuación del voltaje, o incluso por efectos capacitivos una elevación de este, ¿ya? Y dependiendo de dónde esté la falla, va a ser el voltaje realmente de falla que nosotros tenemos que utilizar y sus valores. Por ejemplo, el voltaje de falla, si la falla fuera no en la barra D, sino que fuera en la barra B o en el punto B, como lo quieran llamar, sería 120 kilovolts. ¿Ok?
en este caso hipotético. Y como dijimos que el voltaje llamado EA, ¿sí?, es la relación entre el voltaje de falla y el voltaje de zona, en este caso va a ser diferente de 1 ángulo 0. ¿Ya? Y acá lo vamos a hacer para que entendamos. El voltaje de falla, ¿ya? O realmente el voltaje donde ocurre la falla, el punto, ¿sí?, dividido en el voltaje de la zona, nos va a dar, y escribimos 120 kilovolts divididos en 110 kilovolts. Por acá está la calculadora. 120 kilo E3, ¿cierto? Dividido en 110 kilos nos da SD 1,0909 periódico. Por lo tanto, si la falla fuera en B y el voltaje de salida del transformador 1 no fuera 110, sino que fuera 120, mi EA sería de 1,0909 ángulo 0 PU. Siempre va a ser ángulo 0. Eso sí es constante, porque tengo que tener una referencia. Y a este valor le vamos a agregar la constante de 1,1 multiplicada por nuestro voltaje, ¿ya? Que eso es independiente de la división que acabamos de hacer. Ya, esto era para dar a entender cuando el voltaje no es exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en el fondo es lo que suele pasar en un sistema un tanto más real, como estos son ejercicios para aprender a calcular los cortocircuitos, mucho más básicos. No vamos a tener, ¿ya? No vamos a tener estos pequeños problemas. Recordemos que la falla original de este sistema es de 110 kilos, perdón, es en la barra D, la cual es de 110 kilovolts, y el voltaje de zona siendo BB2, ¿cierto? Es de 110 kilos. Por ende, LA procede a ser 1 ángulo 0. PU. No nos olvidemos que están por unidad. Ya, entonces volviendo a los cortocircuitos, tenemos en la parte de abajo, ¿cierto? Volviendo al cortocircuito trifásico y monofásico, podemos decir, que es 1 ángulo 0 con toda seguridad y certeza. ¿Sí? Recordemos que el cortocircuito trifásico es simétrico, por ende solo está la secuencia positiva, y el cortocircuito monofásico es asimétrico, por lo tanto tiene presente la secuencia positiva, negativa y cero. Y obviamente por consiguiente sus impedancias. Ahora vamos a la explicación de lo que sería la aplicación de Fortescue, es decir, aplicando Fortescue. Importante, esta explicación y aplicación eh, no es necesario escribirla en una prueba, a menos que te pidan demostrar, ¿sí?,
ustedes pasan directo, por eso puse yo un mensaje por la izquierda, pasan directo al cálculo, ¿ok? En donde sí, aplican la fórmula de Fortescue, pero no todo el análisis de Fortescue. Ustedes simplemente dicen, ah, mira, en un cortocircuito trifásico es esto, y en un cortocircuito monofásico es esto, y aplican la fórmula. Aquí lo que voy a hacer yo es explicar por qué es así. Partimos de las condiciones iniciales, que en un cortocircuito trifásico nuestras condiciones iniciales son que IA1 existe, ¿cierto? Es un valor calculable, pero IA0 e IA2 son cero. ¿Por qué? Porque no están presentes las impedancias. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones, ya, que nosotros desprendimos previamente del análisis en Fortescue sin pensar en un cortocircuito, es decir, la ecuación que va por defecto, obviamente con solo las tres variables que sería IA0, IA1 y IA2, es decir, como habíamos dejado la matriz o las ecuaciones. IA es igual a IA0 más IA1 más IA2. IB es igual a IA0 más A cuadrado por IA1 más A por IA2. Hay que esperar un poco. E hice 0 y ahí estaba haciendo la comprobación, siempre es importante, porque una vez me pasó que invertí los valores de A. Y C sería hice 0 y A1 por A cuadrado y A2 por A. Perdón. Hice 0, perdón, lo dije mal, sería IA0 más IA1 por A. Dejé los espacios, porque aquí va alternado, al revés que arriba. ¿Ya? IA1 por A y IA2 por A cuadrado. Entonces, considerando nuestras condiciones iniciales, procedemos a reemplazar, ¿sí?, esas condiciones. IA0 es 0 y reemplazamos ese 0 en IA0 y de la primera ecuación en la segunda ecuación y en la tercera, en todos lados donde la veamos. ¿Sí? Y yo la estoy tachando porque obviamente al ser 0 se va. ¿Sí? Y A2 también es 0. Por tanto, sucede lo mismo. Y A2 al ser 0, si lo reemplazo en la primera ecuación, es que el término es eliminado. ¿Sí? En la siguiente ecuación, aunque sea A por IA2, si si IA2 es 0, A por 0 es 0, y A cuadrado abajo por 0 es 0. Entonces ahora vamos a reescribir lo que nos queda del sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda del sistema? Nos queda que IA es igual a IA1. También nos queda que IB es igual a A cuadrado por IA1. Y nos queda que IC es igual a A por IA1. Pero no entiendo, ¿dónde están las corrientes de cortocircuito acá? ¿O cómo debo interpretar esto? Lo que está diciendo esa expresión, y en realidad las tres expresiones, es que la corriente IA1 va a ser directamente la corriente de cortocircuito. Ahora, obviamente, si está en por unidad, luego tienen que transformarla a corriente real. Pero independiente de eso es lo que nos quiere decir. Que, por ejemplo, la corriente de cortocircuito de la línea A va a ser directamente el valor el valor de la corriente IA1. Para la línea
B, el cortocircuito trifásico y su valor para la línea B va a ser directamente el valor de IA1, pero por A cuadrado. Y el valor de la corriente en IAC procede a ser directamente el valor del cortocircuito, ¿sí? Igual a IA1 por A. Y acá lo que hago es dibujar un plano cartesiano para que entiendan lo que sucede. Ya, entonces lo que me está diciendo Fortescue es que IA es IA1 o IA1 ángulo cero, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a ver si graficar estos vectores en un plano cartesiano. Luego, y no es IB, recuerda que es IC. Ah, bueno, ok, la secuencia en este momento, no, si es IC, ¿sí? No es IB, porque IB es 240. Ahí sí. IB, ¿sí? A cuadrado, porque al cuadrado, recuerden, representa 240 grados. E, e IC, ya, no me juzguen si no es tan bonito, sería A por IA1, porque el A serían 120 grados. ¿Sí? Recordemos que esto está en un plano cartesiano, por ende el vector IC tiene 120 y el vector IB tiene 240. Y decimos que es simétrico este cortocircuito porque entre cada una de las fases siguen existiendo 120 grados de diferencia, independiente que el valor de la corriente sea elevado, siguen existiendo 120 grados de diferencia. Y el valor de las tres corrientes es, es la misma magnitud. Por lo tanto, la última, la última conclusión es que podemos usar cualquiera de las tres fórmulas. Yo ocupo la primera, como es la misma magnitud de las tres fases y lo que nosotros queremos es el valor de ese cortocircuito, es decir, de la magnitud. Yo procedo a usar siempre la primera relación. Y acá lo vemos abajo aplicado, aplicando esta misma idea o lógica. Primero tenemos, según Kirchhoff, 1 ángulo 0, recordemos que va multiplicado por 1,1, que es un valor constante, ya, por EA, el cual ya determinamos. Este va dividido en el cortocircuito trifásico solo por la secuencia positiva, la cual en este ejercicio era ZTH1D, ¿ok? El cual es 816,8003343 por día a la menos 3 J, o ángulo de 90. Y a 1 da ese resultado, con ángulo de menos 90, como corriente. Aplicando Fortescue, ya sabemos que la corriente que acabamos de calcular es la corriente de cortocircuito trifásica y por tanto solo nos quedaría transformarla de valor de en por unidad a valor de corriente real. Para eso habemos de haber calculado previamente la corriente base, que es la corriente que está fluyendo en el
en la zona donde ocurre el cortocircuito, la cual era 300 megavoltamperios, que es la potencia común, dividida en raíz de 3, obviamente porque es corriente trifásica, por el voltaje, que es 110 kilovolts, lo cual nos da 1500, ¿cierto? 74,5916. Y esto es multiplicado por el módulo de la corriente trifásica en PU, dándonos la corriente trifásica real. Ahí pausé muchas veces porque habían unos ridículos metiendo bulla con los autos. Ahora pasamos a la parte de el cortocircuito monofásico. Y en el cortocircuito monofásico tenemos que, primero, la corriente base sigue siendo exactamente la misma porque ahora estamos en el supuesto en donde ocurre un cortocircuito monofásico, pero en el mismo punto. Si el punto de falla es el mismo, la corriente a utilizar es la misma. Voy a copiar el análisis que estoy haciendo de el cortocircuito trifásico para usar la base que tengo ahí. Entonces, ¿sí? Acá nuestras condiciones iniciales son las siguientes. IA1 es igual a IA0 es igual a IA2. Por lo tanto, puedo escoger una de ellas, en este caso escogí IA1 y dije, lo reemplazo en todos lados donde vea IA0, IA1 e IA2. Y ahora estamos reescribiendo la ecuación A y tenemos que IA va a ser igual a IA1 más IA1 más IA1. Esto nos termina dando 3 veces IA1. ¿Sí? Quiere decir que IA es igual a 3 veces IA1. La conclusión final es que IA, siendo la corriente de cortocircuito monofásica tierra, es 3 veces la corriente IA1 que nosotros hemos calculado un poco más arriba, o que vamos a calcular un poco más abajo. Para IB e IC, ¿qué sucede con IB e IC? Sucede que estas son cero. ¿Y por qué son cero? Se preguntarán ustedes. Porque si al reemplazar IA1 en todos lados tengo que IB es IA1 más A cuadrado por IA1 más A por IA1, es lo mismo que decir que tengo un número, ángulo 0, el mismo número, ángulo de 120, más el mismo número, ángulo de 240. Si ustedes alguna vez aprendieron cómo funciona el neutro, por ejemplo, en un sistema, fasorialmente hablando, si yo sumo las tres corrientes de neutro y estas están equilibradas, sumadas, fasorialmente hablando, dan 0. Y acá doy un ejemplo. Yo puse 59, por ejemplo, valor random, ángulo 0 más 59 ángulo de 120 más 59 ángulo de 240 en la calculadora en modo complejo. Y esto da 0. Con IC pasa exactamente lo mismo. Solo cambia el orden, pero es exactamente lo mismo. El mismo valor, pero IA1 más A por IA1, es decir, ángulo de 120, A cuadrado por IA1, ángulo de 240. También da 0. Entonces ahora aplicando, bueno, primero rescatando, entonces lo que tenemos es que la corriente de cortocircuito monofásica es 3 veces IA1, la que nosotros calculemos a través de este circuito. Ahora, usando los datos del problema en cuestión, tenemos entonces, ¿sí?, que el voltaje 1 ángulo 0 por 1,1 es dividido por la suma de las tres impedancias, secuencia positiva, negativa y 0. Entonces, aplicándolo de arriba 3 por IA1, ya en por unidad multiplicado por la corriente base, nos da la corriente de cortocircuito monofásica 2696,4871.